Ahora, al igual que lo hicimos para los números enteros, que a partir de los números naturales los definimos, es decir, recuerden que nosotros tomamos los números naturales y agregándole estos números negativos, que son los inversos de cada uno de estos números naturales, obtuvimos el conjunto de los enteros. Es decir, nosotros necesitábamos un elemento que nos permitiera hacer lo siguiente, que dado un elemento entero, pudiéramos sumarle otro elemento entero, tal que nos diera el elemento neutro. Ahora, para los números racionales vamos a hacer algo parecido, pero ahora no va a ser con la suma, sino con la multiplicación. Entonces vamos a obtener lo siguiente, los números racionales van a empezar así. Nosotros vamos a tener un número entero y lo vamos a multiplicar por un número tal que nos dé el elemento neutro para la multiplicación, que es el 1. Entonces, ¿qué elemento es? Nosotros sabemos que es este, 1 sobre 2. Entonces, los números enteros nos permiten crear los números racionales de la siguiente manera. Observen, nosotros vamos a considerar este tipo de elementos, que es lo que nosotros llamamos fraccionarios. Los números racionales, o que representan una razón, son simplemente los números fraccionarios. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a definir entonces qué son los números racionales o fraccionarios. Y son lo siguiente, simplemente son los elementos de este tipo, donde A y B pertenecen a los enteros. Es decir, por ejemplo tenemos el 2 tercios, o por ejemplo el menos 1/4, o el menos 5 tercios. Y todos esos son los números racionales. Observen que tomamos un número entero y lo ponemos sobre otro número entero. Ahora, tenemos que hablar de algo, y es que este B no puede ser 0. Este elemento tiene que ser diferente de 0. Recuerden que desde el colegio nos enseñaron que 1 no puede hacer una división por 0. Ahora, simplemente vamos a enunciar esto que acabamos de escribir aquí en términos matemáticos. Es decir, vamos a escribir el conjunto de los números racionales de la siguiente manera. Tenemos que Q nos va a representar el conjunto de los números racionales. ¿Y qué van a hacer? Simplemente van a hacer divisiones donde A y B son elementos de los enteros. Y además, ¿qué vamos a tener? Que este B tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a observar lo siguiente. Recuerden, en el video anterior nos dimos cuenta de que aquí están los números naturales en el conjunto de los Z. Es decir, si hacemos un dibujo, aquí tenemos los naturales y por encima de los naturales están los elementos Z, que son los enteros. Ahora vamos a ver que este conjunto Q de los números racionales está por sobre ellos dos. Es decir, tanto los números naturales como los enteros están en este conjunto. ¿Cómo vemos eso? Pues de la siguiente manera. Si nosotros tomamos 5, por decir que es un número entero, ¿cómo lo escribimos en forma de una fracción? Pues simplemente escribimos 5 sobre 1. Y nosotros ya sabemos que 5 sobre 1 nos va a dar 5. Es decir, esto se va a cumplir. Entonces, para cada entero, nosotros simplemente tomamos ese entero sobre 1. Y ese va a ser un número racional. Entonces, aquí tenemos todos los números enteros en Q. Y por tanto, tenemos todos los números naturales. Ahora, como lo que nosotros queríamos era poder encontrar un conjunto en el que pudiéramos definir la división, entonces aquí lo tenemos. Simplemente aquí van a ser todas las divisiones que encontremos. Ahora, nosotros debemos definir las operaciones que tiene el conjunto Q, que van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a definir cada una de esas operaciones para este conjunto de la siguiente manera. Tenemos el conjunto de los racionales, que simplemente son divisiones o fracciones de números enteros, donde el elemento de abajo no es 0, y vamos a definir la suma de la siguiente manera. Si nosotros tenemos dos fracciones, entonces ¿cómo vamos a sumar?
Pues hacemos lo siguiente. El denominador es multiplicar los denominadores. Y arriba en el numerador multiplicamos en cruz. Observen, nos queda A por D más B por C. Y entonces eso nos daría esto. Un ejemplo puede ser el siguiente. Si vamos a sumar 3 medios más 4 tercios. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos. 2 por 3 nos va a dar 6. 3 por 3 nos va a dar 9. Más 2 por 4 que nos da 8. Y esto nos da 17 sobre 6. Y este sería el resultado de la suma. Ahora, este resultado no siempre nos queda como nos dé la suma. Recuerden que nosotros podemos simplificar. ¿Qué es simplificar? Es lo siguiente. Si nosotros tenemos 4 sobre 8, nosotros observamos que este número lo podemos dividir por 2 y este también. Entonces simplemente lo dividimos por 2 arriba y abajo y nos va a quedar 2 sobre 4. Nuevamente, este lo podemos dividir por 2 y este también. Entonces dividimos los 2 arriba y abajo y nos va a quedar 1 sobre 2. Entonces observen, este procedimiento se llama simplificación. Para profundizar más en estos temas de una manera un poco más básica, podemos remitirnos al curso de aritmética que se encuentra en tareasplus.com. Ahora vamos a definir la resta. Entonces la resta simplemente va a ser igual a la suma, pero en el momento que haya una suma simplemente la vamos a cambiar por una resta. Es decir, aquí es A por B menos B por C sobre B por D. Un ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, 3 medios menos 2 cuartos. Entonces, ¿qué hacemos? 3 por 4, que nos da 12, menos 2 por 2, que nos da 4, sobre 2 por 4, que nos da 8. Y esto nos da 12 menos 4, que es 8, sobre 8. Y 8 sobre 8 nos va a dar 1. Entonces observen. Así se efectúa la resta. Ahora, tanto para la suma como para la resta observemos lo siguiente. Esta suma y esta resta definidas así van a funcionar de la siguiente manera para los números enteros. Por ejemplo, si tenemos 2 más un cuarto, simplemente ¿qué hacemos? Agregamos un 1 y aplicamos la operación. Es decir, aquí nos queda 4 por 1 que es 4, 2 por 4 que es 8, más 1 por 1 que es 1. Y esto nos da 9 cuartos. De esa manera podemos entonces efectuar la suma o en el otro caso la resta simplemente colocando cualquier número entero como el sobre 1. Ahora vamos a ver entonces cómo se puede hacer la multiplicación y la división. Tenemos la multiplicación definida de la siguiente manera. Si tenemos dos elementos de los racionales, es decir, dos fracciones, la multiplicación simplemente es multiplicar los numeradores sobre la multiplicación de los denominadores. Y esto nos va a dar entonces A por C sobre B por D. Ahora, la división es algo parecido, simplemente observen. La división es A sobre B dividido C sobre D, es multiplicar en cruz. O lo que sería lo mismo, A sobre B dividido C sobre D es lo mismo que A sobre B por D sobre C. Observen, simplemente los volteamos y multiplicamos con esta parte de la multiplicación que teníamos. Es decir, aquí nos va a dar AD sobre BC. Ahora, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Si tenemos menos 3 cuartos por 5 medios, ¿qué vamos a tener? Multiplicamos este por este. Menos 3 por 5 nos da menos por más, menos, y 3 por 5 nos da 15. Sobre 4 por 2 que nos da 8. Y la división simplemente podemos hacer lo siguiente. Si tenemos un tercio dividido 3 medios, ¿qué hacemos? Multiplicamos en cruz. 1 por 2 nos da 2 sobre
3 por 3 que nos da 9. Entonces observemos, ahí completamos toda la parte de las operaciones que se pueden dar en el conjunto de los números racionales. En nuestro próximo video vamos a explicar las propiedades que cumple cada una.